Muy buenas noches para todos ustedes, deseándoles a todos ustedes una feliz noche. Muy buenas noches para todos, deseándoles que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús. Así que quiero en este tiempo animarlos para que puedan compartir este link y bendecir a otros con esta palabra poderosa que va a ser soltada, predicada y enseñada en esta noche. Amén. Así que quiero saludar también a todos los que están ahí conectados de las diferentes naciones. Bendiciones para todos en Bolivia, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, donde quiera que llegue esta palabra, donde quiera que nos vean. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones a toda la casa allá en Bolivia, en Argentina, los hermanos, en Chile, en México, donde quiera que estén. Muy, pero muy buenas noches para todos ustedes. Así que me gustaría en esta noche que cada uno de ustedes se tomara un tiempo y nos permitiera, nos escribiera a través del chat desde donde nos están viendo. Amén. Así que quiero saludar a los que están ahí conectaditos. Familia Soto Espinosa ahí en Bolivia. Bendiciones para la familia Soto Espinosa en Bolivia. También quiero bendecir Ana María Daco. Ana María Daco. Bendiciones Bolivia. Bendiciones. María Eugenia Saucedo, Bolivia. Gabriela Dorigo en Bolivia. Ahí me están escribiendo. Muchas gracias. Bendiciones para la tierra boliviana. Y todos los que están ahí, los de Colombia, todos los que están ahí, muy buenas noches. Bendiciones para todos ahí. Ana María Santana Barreto, Rubén Panqueva, todos los que están ahí conectaditos. Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches. Todos los que están ahí, Sofía, Bogotá, Colombia. Bendiciones. Luisa Fernanda Chaparral, Tolima. Y todos los que han puesto un me gusta. Bendiciones para todos los que están ahí. Luisa Fernanda Chaparral, Tolima. Bendiciones. Bendiciones para todos los que están ahí conectaditos. Así que los quiero bendecir, quiero que compartan el link, bendigan a otros, dejen que otros sean bendecidos en este tiempo poderoso. Amén. Así que bendiciones para todos ustedes. Vamos a orar para que este tiempo sea puesto en las manos del Señor, puesto en las manos del Espíritu Santo que nos traiga la revelación para entender su palabra. Así que vamos a orar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo para que sea la revelación trayendo despertar, que los velos se caigan, que podamos entender lo que Dios nos está hablando para esta semana que vamos a comenzar. Amén. Así que todos ahí, donde quiera que estén, unidos en este tiempo en oración. Padre, te damos gracias, Señor, declarando, decretando y estableciendo tu palabra, Señor. Estamos en esta noche, Señor, haciendo lo que tu palabra dice, ir y hacer discípulos, Señor. Predicad a toda criatura, Señor. Así que en este tiempo, Señor, a través de esta plataforma de Facebook Live, Padre Santo, estamos haciendo lo que tú nos encomendaste, predicando tu palabra, enseñándola, profetizando, estableciendo tu reino en cada uno de nosotros. Así que, Padre, te damos gracias por tu presencia, Padre Jehová. Te oramos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la revelación de tu Santo Espíritu. Y todos los que están ahí conectados, Padre Santo, sean recibiendo de tu palabra, no en su mente, sino en su espíritu, Padre Santo, para que haya una manifestación de adentro hacia afuera, para que haya una transformación de adentro hacia afuera, para que toda estructura a través del poder de tu palabra, a través del poder de tu nombre, a través del poder de tu sangre, Señor Jesucristo, sea rota toda estructura. Amén, amén y amén. Muy buenas noches. ¿Cuántos están ahí conectaditos en esta noche? Muy buenas noches. Les amo en el Señor. Les amo en este tiempo. Oramos también por la tierra de Israel. Bendecimos la tierra de Israel. Bendecimos el territorio de Israel. Bendecimos la casa de Israel. Bendecimos al pueblo de Israel. Amén. La palabra de Dios es clara en este tiempo. Amén. Así que bendecimos la casa
Bendiciones también ahí conectaditos. Nos están hablando, nos están conectando. Bendiciones para Francisco. Bendiciones para Francisco. Muy buenas noches, hermano Francisco. Bendiciones. Muy buenas noches. Así que vamos a empezar con esta asamblea profética para predicar la palabra. Amén. Así que el título de la palabra que va a ser ministrada y enseñada en esta noche es el siguiente. Ahí le va a aparecer en pantalla. El título es Cuando un don te lleva a la debilidad. ¿Cómo, pastor? Sí, señor, tal cual lo está escuchando. Cuando un don te lleva a la debilidad. Así que tomemos la palabra de Dios y vayamos al libro de los jueces. Vayamos al libro de los jueces, jueces 16. Vamos, jueces 16, capítulo 16, versos 6 al 9. Libro de los jueces, capítulo 16, versos 6 al 9, dice así la palabra de Dios. Verso 6 dice, así que Dalila le dijo a Sansón, dime por favor qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te librares. Sansón respondió, si me ataran con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. El 8 dice, entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. 9 dice, Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó, Sansón, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas del arco como se rompe una cuerda cuando se quema en el fuego. Así que no descubrieron el secreto de su fuerza. Pero vayamos más adelante a los versos 16 y 17. El verso 16 dice, día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha, dice, nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo. Desde mi nacimiento, si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Y hay más adelantico, los versos 25 al 31 dicen, los presentes ya medio borrachos exigieron traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Y el 26 dice, Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. El 27 dice, ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había a cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más con un solo golpe. Déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esta manera Sansón mató más personas. Dice, de esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Y qué tremendo. Y el 31 dice, más tarde sus hermanos y otros parientes
descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo. Lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sorá y Estaol, donde estaba enterrado Manoa, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. ¡Qué tremenda palabra! Y el título de la palabra de esta noche es un don, cuando un don te lleva a la debilidad. Cuando un don te lleva a la debilidad. Es interesante que Sansón fue juez sobre Israel durante 20 años. Un juez durante 20 años. Entonces, mis queridos hermanos, Sansón es uno de esos ejemplos que nos enseña mucho y nos da mucho en qué meditar. Toda su vida fue notoria. Su nacimiento fue anunciado por el ángel del Señor a una madre estéril. Fue consagrado desde su niñez como un nazareo, lo que le hacía poseer de una unción especial. Su fuerza fue más grande, fue más grande y amenazaba para los filisteos de su tiempo. ¿Y quién no le temería a un hombre como Sansón? Buena pregunta. ¿Quién no le temería a un hombre como Sansón? En una ocasión mató a un león y lo despedazó como un cabrito. Y después de eso, cuando le reveló a su mujer el secreto del acertijo, del cual había dicho a sus enemigos con los cuales hizo una apuesta de pagar 30 prendas de vestir, el acertijo era: del que come sale algo para comer y del fuerte salió algo dulce. ¿Dónde está eso, pastor? En el capítulo 14, verso 14. Entonces, yéndose bravo porque tenía que pagar la apuesta, mató a 30 hombres para quitarle sus vestidos y prendas y pagar lo prometido. Después de eso, como el padre de su primera mujer se la dio a otro, fue y casó a 300 zorras. Fue y casó a 300 zorras. Les ató por la cola, les puso una antorcha y con el fuego encendido quemó toda la cosecha de los filisteos. Toda la cosecha de los filisteos. Y todo esto lo hacía solo, sin ejército. Después, con la quijada de un burro, mató a 1000 hombres. Imagínense qué don que Dios le había entregado a través de la fuerza. Era un don tremendo a través de la fuerza. En otra ocasión, estando con una mujer ramera, los filisteos lo rodearon y se levantó a la medianoche y al salir arrancó el portón de la ciudad con sus pilares, que podía pesar hasta unos 400 kilos, y lo cargó por más de 60 kilómetros hacia arriba de una montaña. La última hazaña que hizo con sus fuerzas ya recuperadas, aunque para ese momento estaba ciego, fue la de derribar el templo donde estaban los filisteos, escuchando el escarnio que estaban haciendo con él, que en un día fue el que fue un día el ungido del Señor. Ese hombre, el que fue en algún momento el que fue el ungido del Señor, este hombre usó sus fuerzas para dominar a otros. Es interesante, mis hermanos. Este hombre, Sansón, usó sus fuerzas para dominar a otros, pero no tuvo dominio propio. Esto es interesante. Este hombre usó sus fuerzas para dominar a otros, pero no tuvo dominio propio. Sansón es una auténtica demostración del descenso espiritual cuando nos apoyamos en nuestras propias fuerzas y no en el poder de Dios. No en el poder de Dios. No sé cuántos puedan decir amén. Pero eso es lo que el Señor me enseña a través de la palabra. Sansón es una auténtica demostración del descenso espiritual cuando nos apoyamos en nuestras propias fuerzas y no en el poder de Dios. Amén. A través de la palabra de Dios podemos ver
podemos ver cuáles son los resultados de nuestra confianza en la carne y no en la dependencia de Dios. Y quiero resaltar 8 cosas en esta palabra que acabamos de leer. 8 cosas que quiero resaltar para que usted se las pueda grabar con letras de oro para que las siga al pie de la letra. Número 1. 8 cosas que quiero resaltar sobre esta palabra que acabamos de leer. Número uno, confiar en nuestra fuerza es exponerse a la derrota. Número 1, confiar en nuestra fuerza es exponerse a la derrota. Esto traerá como resultado que la persona termine jugando con la tentación. ¡Wow! Tremendo. Entonces, el carácter de Sansón es un reflejo de ese estilo de vida que juega exponiéndose a la tentación, pensando que no le va a pasar nada. Ya Sansón había experimentado este mismo juego con la tentación que ahora tenía con Dalila. Anterior a esto tuvo la experiencia con otra mujer con quien también expuso sus fuerzas al revelarle el acertijo que nadie pudo saber. Sansón comenzó a exhibir sus fuerzas sin ningún dominio propio ante las mujeres. ¿Qué hacía? Siento esto como un juego peligroso. Todo esto era un juego muy peligroso, muy peligroso. En efecto, Sansón tuvo varias mujeres, incluyendo una ramera, como lo dice la escritura. Esto fue parte de una gran venganza para sus padres, una gran vergüenza para sus padres. Esto fue parte de una gran vergüenza para sus padres, ya que fue una violación a sus votos como nazareo y al final la ruina para su vida. Cuando decidió por primera vez, cuando él cedió por primera vez a su deseo, descubrió el mundo de la lujuria. Cuando él cedió por primera vez a su deseo, él descubrió el mundo de su lujuria. Él descubrió el mundo de su lujuria y experimentó el poder de la concupiscencia y las consecuencias para un alma que le pertenece al Señor. No sabemos si Sansón iba a algún gimnasio para mantener su figura física, pero definitivamente tenía el complejo de un hombre egocéntrico, egoísta y vanaglorioso, y el complejo de ser un Don Juan, porque pensaba que todas las mujeres se le rendían a sus pies. Número 2 que quiero resaltar con esta palabra. Número 2, estar espiritualmente ciegos. Estar espiritualmente ciegos. Esto trae estar espiritualmente ciegos. Eso trae una ceguera espiritual. Vea cómo ahora Sansón le va a revelar a sus enemigos dónde estaba el secreto de sus fuerzas. Los pecadores y el pecado son enemigos inseparables. Los pecadores y el pecado son amigos, inseparables. Tienen que saber que ambos te buscarán para engañarte. ¿Cómo puede funcionar una relación donde el hombre engaña a la mujer y la mujer al hombre? Esto fue lo que mostró Sansón a Dalila, porque ella tampoco lo amaba. No hay ninguna buena intención en algo donde esté presente la oferta del pecado. No hay ninguna buena intención en algo donde esté presente la oferta del pecado. Sansón no rechazó el comienzo, Sansón no rechazó al comienzo de su vida aquello que tenía la intención de corromper su alma. No consideró el privilegio de ser un hombre de Dios y un juez para su nación. Hizo todo lo contrario a la advertencia dada por el ángel a su mamá, pues permitió que las propuestas
de las tinieblas a través de la sensualidad lo llevaran al punto de ser seducido y quedar cautivo en brazos de éste. El apóstol Pablo nos ha dejado una palabra que debe ser nuestra bandera al momento de ver una tentación, al momento de enfrentar una tentación. Y la palabra es: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. No me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 6:12. Qué tremenda palabra. Esta es una gran palabra que debe ser nuestra bandera. Número tres. La tercera cosa que quiero resaltar en esta noche. El pecado progresará si no huimos de él. El pecado progresará si no huimos de él. Amén. Entonces, una vez que un hijo de Dios le haya dado la oportunidad al pecado, no será fácil detenerlo. No es imposible, pero será complejo. Por ejemplo, el pecado es parecido al cáncer es parecido al cáncer que no se detecta a tiempo. Literalmente el pecado invade todo el ser. Y en este ejemplo de Sansón vemos este pecado de la fornicación, y la fornicación no solamente es de cuerpo, sino desde el pensamiento, desde adentro, que se está manifestando en lo exterior. Y la mayoría de las veces la persona dice que no lo hará más, pero el engaño del pecado es tan fuerte que le convencerá para que lo siga practicando, Tenemos que reconocer que el pecado no producirá nada bueno en nosotros. Al contrario, es un dueño que ofrece la dulzura y la fragancia del placer, pero al final el dolor y su ruina se hacen más grandes. El apóstol Pablo sabía del engaño del pecado y hasta dónde puede llevar al individuo. Romanos 6, 12 y 13 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. El 13 dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguese completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¡Qué tremenda palabra! De Romanos 6, versos 12 y 13. ¡Qué tremenda palabra! Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver cómo Sansón siguió jugando con la unción. Esto es lo que me muestra. Podemos ver cómo Sansón siguió jugando con la unción. Al estar en los brazos de Dalila, él no midió las consecuencias, porque él estaba entregando algo muy valioso por algo tan poco como eran las caricias de Dalila. Él estaba entregando mucho para recibir poco, pero él siguió jugando con la unción. Ojo con eso. Es un hecho, mis hermanos, que si no corremos de la tentación, el acecho que ella hará sobre nosotros será el mismo que experimentó Eva con Satanás en el Edén. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo esto. Ojo con eso. La cuarta cosa que voy a resaltar en esta noche. Lo cuarto: confiar en nuestras fuerzas es quedar esclavizado. ¿Cómo, pastor? Sí. Confiar, la cuarta cosa que voy a resaltar esta noche. Confiar en nuestras fuerzas es quedar esclavo. Esto traerá como consecuencia que una persona termine durmiendo con el enemigo. Voy a decirlo. Cuarta cosa: confiar en nuestras fuerzas es quedar esclavizado. Esto traerá como consecuencia que una persona termine durmiendo con el enemigo. ¡Qué tremendo! El juego de Sansón con Dalila
era altamente peligroso, hermano y hermana que me está escuchando. Entonces, cuando una persona trata de engañar al engañador en sus propias fuerzas, es exponerse a una esclavitud anticipada. ¡Qué tremendo! Voy a volver a repetir esto. Entonces, cuando una persona trata de engañar al engañador en sus propias fuerzas, es exponerse a una esclavitud anticipada. ¡Qué tremendo! El asunto es que cuando una persona deja que el pecado señoree, o sea, gobierne, se convierte en un dueño cruel. Ese pecado se convierte en un dueño cruel cuyo único propósito será destruir sus víctimas. ¿Cuál es el único propósito del pecado? Es destruir sus víctimas. Se convierte en un dueño cruel. El libro de Proverbios, a través de varias preguntas, nos recuerda lo que hace el pecado cuando lo dejamos controlar nuestra vida. Proverbios 6, versos 27 y 28 dicen: ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? El 28 dice: ¿podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Entonces, mis queridos hermanos, Sansón pretendió andar sobre las brasas del pecado sin quemarse cuando se unió a Dalila, la mujer que al final lo destruyó. Estuvo jugando con ella a través de mentiras, mientras ésta lo presionaba para que le dijera el secreto de sus fuerzas. La engañó 3 veces diciéndole en qué consistía su fuerza, pero a la 4ª vez, después de que su alma fuera fragmentada y sometida en cautividad, Dalila descubrió el secreto de su fuerza, siendo alcanzado por sus enemigos. Al final el pecado logró su propósito en la vida de Sansón. Al final el pecado logró su propósito. Y yo quiero decirle esto. Y yo siempre digo esto, mi hermano. Y yo pienso esto, y siempre lo digo y lo pienso, y pienso esto, que si el creyente no se aleja del pecado, el pecado lo alejará de Dios. El pecado es un huésped, el pecado es un huésped traicionero y asesino, pero muy silencioso, muy sigiloso. Ojo con eso, ojo con eso. Quinta cosa que voy a resaltar de esta palabra que el Señor nos ha dado a través de Jueces. Quinta cosa. El pecado trae esclavitud emocional. ¿Cómo, pastor? Sí. El pecado trae esclavitud emocional. Entonces, en cada tentación siempre habrá una fuerza seductora que se presenta irresistible a los que entran en ella sin medir ni ver sus consecuencias. Es así como el pecado se mostrará con todos los atractivos posibles para que el alma incauta caiga en sus redes. Entonces, el engaño del pecado consiste en un ofrecimiento que a la larga es una ilusión. Esa ilusión supuestamente para esa alma incauta o fragmentada va a ser un ofrecimiento que supera cualquier otra oferta, porque esa ilusión vence o vende una felicidad falsa. Entonces, en el caso de Sansón, el pecado despertó su lujuria, pues ya había dado evidencia que era una de sus grandes debilidades. Note la facilidad con la que él estuvo en los brazos de 3 mujeres. Todo lo contrario a lo hecho por José, quien en lugar de caer en los brazos de aquella mujer de Potifar, prefirió dejar en sus manos la ropa que perder su honor. Todo lo contrario, ¿sí ve? José corrió de la mujer de Potifar,
y prefirió dejarle sus ropas que perder su honor. ¿Qué pasó al final con Sansón? Buena pregunta. Este texto nos trae mucha revelación y nos dice, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas en la cárcel. ¿Qué pasó entonces con Sansón? Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Los filisteos lo atrapan, le sacan los ojos, lo sacan de su territorio, lo llevan al territorio de Gaza, o sea, lo llevan cautivo, lo cautivaron, lo llevaron cautivo y lo ataron con cadenas y lo metieron en una cárcel. Qué tremendo lo que le pasó a Sansón. Entonces Sansón llegó a ser un esclavo de sus enemigos. Y esto me deja una tremenda revelación. Aún los hombres más fuertes, escúcheme con atención, aún los hombres más fuertes, aún las mujeres más fuertes, aún los hombres más fuertes pueden ser vencidos con las tentaciones más sutiles. El pecado trabajará hasta convertir en esclavo a una persona. El pecado trabajará para echarle mano, para sacarle los ojos, para sacarlo del territorio, para ponerle cadenas y para meterlo en la cárcel. Eso es lo que hace el pecado. El pecado trabajará hasta convertir en esclavo a una persona. Qué tremendo. No sé cuántos puedan decir amén, pero yo le digo al Señor, amén por esta palabra, Señor. Número 6. Número 6. La sexta cosa que voy a resaltar en esta noche. La sexta cosa que voy a resaltar. Escuche con atención. El pecado convierte en débiles al hombre o a la mujer que antes eran fuertes. El pecado convierte en débiles al hombre o a la mujer que antes eran fuertes. Wow. Entonces, finalmente, las fuerzas de Sansón se debilitaron. Se debilitaron completamente por revelar su secreto. Eso hace el pecado, trabaja para pervertir el don y que se revele el secreto. El pecado trabaja para pervertir el don y que se revele lo secreto. Entonces, después de tanta insistencia, porque así es como obra el pecado, aquel hombre que provenía o prominente o que provenía de Sorá, de la tribu de Dan, porque Sansón era de la tribu de Dan, que provenía de Sorá, de la tribu de Dan, ahora perdió sus fuerzas, su poder, su honra y la esperanza de todo un pueblo. Era la esperanza de todo un pueblo, porque él había sido llamado para ser el libertador de Israel. Muchas veces, mis queridos hermanos, tenemos dones y no nos damos cuenta que Dios nos quiere usar para hacer cosas grandes en medio de su pueblo. Pero ¿qué hizo el pecado? Le hizo perder sus fuerzas, le hizo perder su poder, le hizo perder su honra, le hizo perder su esperanza, le hizo perder toda la esperanza también a un pueblo, a una casa, a una familia, a todo un pueblo, porque él había sido llamado para ser el libertador de Israel. Este es el asunto que se tiene que ver cuando nuestra fuerza la ponemos más en lo que somos, en lugar de decir, mi fortaleza proviene de Dios. Mi fortaleza proviene de Dios. Mi fortaleza proviene de Dios. Amén. Repítalo ahí en su casa. Mi fortaleza viene de Dios. Mi fortaleza proviene de Dios. Amén. Uno de los propósitos, mis queridos hermanos, del pecado es que la persona pierda el tiempo y que al perder el tiempo deje pasar los tiempos establecidos por Dios para manifestar en su vida el reino de Dios. Eso es lo que también hace el pecado. El pecado, el propósito del pecado es que esa persona comienza a perder el tiempo
Y al perder ese tiempo, deje pasar los tiempos proféticos, que son tiempos establecidos por Dios para que comience a haber una manifestación de la vida en la vida de esa persona del reino de Dios. Entonces Sansón tuvo fuerza para todo. Sansón tuvo fuerza para todo, pero no para enfrentar el pecado. Qué interesante. Sansón tuvo fuerza para matar a 1000. Sansón tuvo fuerza para arrancar una puerta que pesaba más de 400 kilos. Sansón tuvo fuerza para muchas cosas. Sansón tuvo fuerza para todo, pero no para enfrentar el pecado. ¡Qué tremendo! El pecado convierte, el pecado convierte débil, el pecado convierte en débil al hombre fuerte. ¿El pecado qué? El pecado convierte en débil al hombre fuerte. El pecado embrutece a la persona. Perdóneme que se lo diga, pero es real. El pecado embrutece a la persona. Observe el versículo 9. Curiosamente dice que Sansón se enamoró de Dalila, pero Dalila no se enamoró de él. No se enamoró de él. Él no se enamoró, él se enamoró de ella, pero ella no se enamoró de él. Curiosamente dice que Sansón se enamoró de Dalila, pero Dalila no se enamoró de él. Cuando esto sucede, se comienzan a hacer cosas totalmente fuera de lugar. Por eso esta palabra que para mí es mi bandera esta palabra profética de Dios. Para mí esta palabra es mi bandera con la que me despierto todos los días y con la que me acuesto todos los días. La palabra de Dios dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. El auténtico discípulo, mi hermano, el auténtico discípulo de Cristo, desconfía de sus fuerzas físicas y se apodera de las fuerzas del Señor. Quien esto hace, al final dice como Pablo, cuando soy débil, soy fuerte, 2 Corintios 12:10. Por eso le digo, cuidado con el que cree que está firme y no hay sea el primero que se caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y vuelvo y lo repito, un auténtico discípulo de Cristo desconfía de sus fuerzas físicas, desconfía de su propia prudencia y de su propia inteligencia y de su propia sabiduría. Y se apodera de la fuerza, de la sabiduría, del conocimiento del Señor. Quien hace esto al final, dice como Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Número 7. Número 7. Número 7. La séptima cosa que voy a decir en esta noche. Confiar en nuestras fuerzas es pagar un alto precio. Confiar en nuestras fuerzas es pagar un alto precio. Esto traerá como consecuencia que te va a costar la relación y la intimidad con Dios. Ese es el alto precio que se paga por confiar en nuestras fuerzas. Por eso digo, la número 7, confiar en nuestras fuerzas es pagar un alto precio. Y esto traerá como consecuencia que te va a costar la relación y la intimidad con Dios. El primer y gran costo del pecado es la pérdida de la revelación. Repito esto, el primer y gran costo del pecado es la pérdida de la revelación. Y aquí todos sabemos que el espíritu de revelación es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. 2 Corintios 6:14-16. Y debemos recordar que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El pecado tiene el propósito de separarnos de la revelación de Dios. No podemos estar en comunión con Dios mientras también tenemos comunión con las tinieblas. Sansón perdió la comunión con su Señor. Sansón permitió que su don se pervirtiera y como resultado su alma se fragmentó y se separó.
Sansón permitió que el don que Dios le había entregado se pervirtiera y como resultado su alma se fragmentó y se separó. Ojo con esto, ojo con lo que voy a decir, ojo con esto, preste la atención. Él pensó que la fuerza que Dios le había dado jamás desaparecería. Y vuelvo y lo repito, el que piense estar firme, mire que no caiga. Él pensó que la fuerza que Dios le había dado jamás desaparecería. Y vuelvo y le repito, el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas veces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con el regalo que Dios nos da y valorarlo, cuidarlo y amarlo como un tesoro preciado. Él creyó que con la fuerza podía dominar o controlar el pecado, pero estaba muy lejos de la verdad, mis hermanos. ¿Por qué digo esto? Miremos el texto con el cual iniciamos esta palabra. Jueces 6, el versículo 20 dice: entonces ella gritó: Sansón, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Qué tremenda palabra. Estas palabras son muy fuertes. Lo había abandonado. Porque nada es más doloroso que perder la comunión con Dios. Por supuesto que Sansón no perdió su salvación, pues al final aparece como uno de los héroes de la fe, pero sí perdió el gozo de ella. Un tiempo de placer cuesta el compañerismo con Dios. Un tiempo de placer cuesta el compañerismo con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La verdadera fuerza de un creyente proviene de qué tanto está alineado con el reino de Dios. ¿Qué tanto está alineado con el reino de Dios? Y número 8, octava, y con esta cierro. El costo del pecado, el costo del pecado, llámese como se llame, tiene un precio y ese precio será perder la dignidad y el honor de ser un discípulo de Cristo. Octava, se la repito, el pecado, llámese como se llame, tiene un precio y ese precio será perder la dignidad y el honor de ser un discípulo de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, el pecado tiene la misión de ofender a Dios. El pecado tiene la misión de ofender a Dios, a las personas que amamos y a nosotros mismos. ¿Cuál es la misión del pecado? Ofender a Dios, ofender a las personas que amamos, dañar a las personas que amamos y a nosotros mismos. El ejemplo de Sansón, o en el ejemplo de Sansón podemos ver los resultados de tener una amistad con un mundo caído o un sistema caído. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, el verso 16 dice: los deseos de la carne son deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, esta palabra que acabamos de leer de Juan nos dice que esta es la fuente de dificultades o la fuente de dificultades para un hombre que quiere caminar en rectitud. Es como si el mundo y todo su sistema nos sonriera con el dulce rostro de un ángel. Bien pudiera ser el rostro de un ángel, pero con el corazón de un demonio. Es cierto que al final Dios cumplió sus propósitos de destruir a los enemigos de Israel, pero Sansón perdió su dignidad y su honor.
Dios pudo hacer o Dios pudo haber hecho lo mismo como lo hizo con Josué, quien al final de su carrera dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sansón pagó muy caro sus propios pensamientos. El que pudo ser el más grande de todos los jueces de Israel. Algunos dicen que hasta pudo ser el primer rey de Israel. Sé que esto es fuerte, pero hasta pudo ser el primer rey de Israel si se hubiera mantenido alineado con la palabra profética que había sido entregada por el ángel para su vida. Amén. Pero su historia será recordada como el hombre de la más grande fuerza, pero debilitado por la fuerza del pecado. El pecado fragmenta, divide, trae iniquidad y hace entrar en cautividad en la vida de la persona que lo practica o que coquetea con él. En conclusión, mis queridos hermanos, y para ir cerrando con esta palabra que ha sido predicada y enseñada en esta hora, el engaño del pecado llevará a la persona más lejos de lo que piensa llegar. Los tendrá más tiempo del que pueden llegar a imaginar. Y sobre todo, el pecado los hará pagar un precio muy alto del que pensaban pagar. El versículo con el que se pone fin a la historia de Sansón nos dice, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y lo tomaron, y lo llevaron, y lo sepultaron entre Sorab y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. El verso 31 lo dice. ¿Qué pensarían sus padres cuando estaban enterrando al hijo que Dios les había dado? ¿Qué pensarían sus padres cuando estaban enterrando al hijo que Dios les dio de una manera milagrosa? ¿Qué pensaría del hijo que quebrantó sus votos como un nazareo, especialmente por haber cedido a la concupiscencia? ¿Qué pensarían sus hermanos del que estarían tan orgullosos, a quien ningún hombre podía vencer? Y en mi humilde opinión, mis queridos hermanos, es que a Sansón le faltó lo que le sobró a David. A Sansón le faltó lo que a David le sobró. Lo que a David le sobró, que era arrepentimiento por su pecado. Le faltó lo que le sobró a José, dominio propio. Le faltó lo que a Pablo le sobró cuando dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero, sobre todo, le faltó el poder para vencer la prueba como la tuvo Cristo, quien después de 40 días y 40 noches siendo tentado con las ofertas de Satanás, no sucumbió ante ellas. El reto de un hijo de Dios es no jugar con la unción. El reto de un hijo de Dios es no jugar con la unción que una vez recibió de su Señor. Amén. Y con eso termino, mis hermanos. El reto de todo hijo de Dios es no jugar con la unción que una vez recibió de su Señor. Padre, he predicado lo que pusiste en mi espíritu. Padre, lo he hecho, Señor, he predicado, he enseñado lo que tú pusiste en mi espíritu, Señor. Señor, solté esta palabra, enseñé esta palabra, Señor. Y sé que esta palabra es de mucha bendición en esta noche, Señor. Así que yo te doy gracias, Señor. Y en esta noche, Señor, públicamente sigo diciendo, Señor, líbrame, Señor, porque no quiero ser el primero en caer, Señor. Líbrame de cualquiera de estas 8 cosas, Padre Santo. Líbrame de estar firme en mis propias fuerzas, en mis propias sabidurías, Señor. Líbrame de confiar 100% en mi don o en un don, Señor. Déjame siempre estar firme en tu roca, en tu presencia, Cristo Jesús. Y te pido, Padre Santo, esto para todos mis hermanos, Señor. Dale fuerzas en este camino, Señor. Bendícelo, Señor. Y sé, Señor, que esta palabra que ha sido soltada es porque tal vez, Señor, tú estás hablando algo que va a comenzar a moverse en esta semana. Y tu palabra dice, Señor, que tú siempre, Señor, estás hablando a tu pueblo para mostrarnos y traernos revelación, Señor. Así que te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo.
Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. En el nombre del Cristo glorificado, he predicado, enseñado y profetizado. He orado, Señor. A ti, Padre Jehová. Amén, amén y amén. Así que no se retiren, vamos a tomar la cena del Señor. ¿Cuántos están por ahí? ¿Cuántos siguen conectaditos? ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos aguantaron el trote? ¿Cuántos aguantaron el trote? Wow, gracias Espíritu Santo. Damos gracias, Señor, a tu palabra, Señor. Gracias. Así que vamos a compartir en este tiempo la cena del Señor. Vamos a bendecir el pueblo de Israel. Acompáñenme, bendigamos el pueblo de Israel. Padre, seguimos bendiciendo tu pueblo, Señor, el pueblo de Israel, Señor. Asimismo, Señor, declaramos, Padre Santo, que esta es tu carne y esta es tu sangre, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestras palabras, acciones y pensamientos que van en contra de tu voluntad. Perdónanos, Señor, y de esta manera pidiendo perdón, Señor, caminando en el arrepentimiento, Padre Santo, podemos comer dignamente de tu carne y beber de tu sangre, Señor. Así que te damos gracias y comemos de tu carne. Coman de la carne del Señor. Asimismo, Señor, esta es tu sangre, Señor, y tu sangre, Señor, nos da fuerzas para la obra, el diseño, el propósito y la asignación y el propósito que nos has dado, Señor. Nos das fuerzas, Señor, y renueva las fuerzas para todo aquel que le falten, Señor. Padre, sé que esta palabra fue soltada por algo, Señor, y sé que fue enseñada y predicada por algo. Así que yo declaro que esta es tu sangre, Señor, que nos da fuerza. Así que quiero bendecirlos a todos los que están ahí, no sin antes saludarlos. A Sofía en Bogotá, a Nadaco en Bolivia, Rusastoque, Villavicencio, Colombia, Rocío Pérez. Bendiciones para ti, Rocío Pérez. En Bogotá, María Eugenia Saucedo, Bolivia, Ana María Santana, Villavicencio, Colombia. Francisco Vanegas, Villavicencio, Colombia. Angélica Román, bendiciones, Granada Meta. Rubén Panqueva, bendiciones, Villavicencio, Colombia. Luzmila Calderón Martínez, bendiciones para Luzmila. Roberto Rosales, Margot Melgar, Ángel Joel Soto Espinosa, Luisa Fernanda, Gabriela, Norma Rocío Linares, bendiciones para Norma Rocío Linares. No sé de dónde nos escriben, pero bendiciones para todos los que están ahí, todos los que se tomaron un tiempo para colocar un amén, para bendecir. Ahí le van a salir unos anuncios. Esos anuncios son de mucho poder. Si usted está dentro de Colombia y desea bendecir este ministerio con una ofrenda, por una siembra, lo puede hacer a través de la cuenta Nequi. Cuentas Nequi, ahí hay un 310, un 320, son cuentas Nequi Bancolombia. Si está dentro de Colombia, lo puede hacer. Puede colocar su ofrenda, puede colocar su siembra en este ministerio si lo desea. Lo puede hacer a través de esas dos cuentas. Si está fuera del país, lo puede hacer comunicándose vía WhatsApp para darle las indicaciones y que haga llegar su ofrenda o su siembra a través de Western Union. Amén. Si usted desea bendecir este ministerio, amén. Si desea patrocinarlo, darle una siembra, lo puede hacer a través de eso. Amén. Así que los bendigo a todos ustedes. Así que necesitamos entender estas 8 cosas. Amén. Les amo en el Señor. Espero que haya sido una palabra de mucha bendición para ustedes. Y recuerden, todo lo podemos en Cristo si creemos. Resistimos y el enemigo tendrá que huir. Amén. Así que les amo en el Señor, los bendigo y les envío fuerza, mis queridos hermanos, para construir cada uno de nosotros un ministerio dentro de nosotros sano para Cristo, no para los hombres, para Cristo, porque de Él somos, Él nos creó y le pertenecemos a Él. Amén. Así que shalom. Les amo en el Señor. Shalom. Bendiciones para todos ustedes.
Les amo.